Ahora sí. Vamos a aprender cómo funciona el tacto, cómo funcionan las manipulaciones, cómo funcionan las técnicas manuales y vamos a ver si es que existe realmente o no una diferencia entre técnicas miofaciales y masoterapia. A mi parecer, y ahora van a entender por qué, para mí es absolutamente lo mismo. Sin embargo, ahí podemos debatir con algunos colegas. Por favor, les pediría y les agradecería mucho si me dijeran si pueden ver la pantalla y pueden ver el PowerPoint, porque yo soy un maestro en empezar a hablar sin pasar el PowerPoint. Si me levantan el dedito, me escriben en el chat si están viendo la pantalla blanca ahora del PowerPoint. Sí, está la Hola pantalla. Armin, sí se ve bien. Perfecto. Bien, al igual que la vez pasada donde hablamos sobre estrés, esta vez simplemente vamos a ir haciendo ciertos esquemas. A mí me gusta mucho explicar con esquemas, se me es mucho más fácil con una pizarra, pero bueno, les pido paciencia también acá con el manejo del PowerPoint. Primero, vamos a aprender algunas cosas de la terapia manual. La terapia manual va a ser todas estas técnicas de movilización pasiva que se van a realizar a alguna articulación o algún tejido blando. Es por esto que la definición de por sí excluye al Mobilization with Movement de Mulligan. Mulligan quedaría excluido de lo que sería terapia manual en sí o como movilización y manipulación. Ahora, en términos actuales da absolutamente lo mismo. Y cuando hablamos de terapia manual vamos a hablar de técnicas de alta velocidad, de baja velocidad y técnicas miofaciales. Muy estudiado principalmente, vamos a poner acá, movilizaciones, que van a ser técnicas de baja velocidad. Vamos a tener manipulaciones de alta velocidad o las famosas conocidas como high velocity and low amplitude o los famosos ajustes. Y dijimos que las técnicas miofaciales también. Acá el talk no me lo va a permitir, así que lo vamos a poner acá. La mayoría de la investigación se basan en estos dos principalmente, en las movilizaciones y las manipulaciones de alta velocidad. ¿Esto quiere decir que las técnicas miofaciales no tienen los mismos efectos? No, simplemente que han sido menos estudiados porque por historia siempre llamaba mucho más la atención las manipulaciones de alta velocidad o las técnicas articulares. Ahora, ¿cómo funcionan estas técnicas? Y hasta la fecha no tenemos por qué sospechar de que funcionaría de manera distinta. Existen tres grandes mecanismos por los cuales funciona la terapia manual. Los tres grandes mecanismos descritos son los mecanismos mecánicos, muy hablados durante los últimos 30 años, los que nos formamos antes del 2015, prácticamente solo se hablaba de estímulos mecánicos, los que se formaron antes eran, todo era mecánico, movíamos vértebras, derrotábamos ilíacos, derrotábamos el sacro, derrotábamos el atlas, etcétera. Después empezó a pasar muy importante los mecanismos fisiológicos. Neurofisiológicos, todo lo que influye al sistema nervioso, los principales reyes de esta presentación. Y sabemos que la terapia manual principalmente funciona por estos mecanismos y tenemos finalmente los mecanismos psicológicos. ¿Qué son los mecanismos psicológicos? Todo lo que va a influir o va a abarcar dentro del contexto terapéutico, las expectativas, las creencias de la persona, eh, todo esto. Y vamos a ver que tiene una relevancia mayor, incluso mucho mayor que los efectos mecánicos. Ahora, una de las cosas que sabemos es que la terapia manual tiene efectos principalmente demostrados a corto plazo. ¿Qué significa corto plazo? Depende a quién lean. A corto plazo vamos a hablar de más o menos hasta unas 48 horas y algunos artículos hablan hasta 3 semanas. Entonces, cuando tú haces una manipulación, cuando tú haces un masaje, cuando tú haces un ajuste quiropráctico de osteópata o lo que sea, o técnica de alta velocidad, este efecto positivo podría durar entre un día, 2 días, 3 días, hasta 3 semanas. Hay pacientes que te dicen, ¿sabes qué, Armin? Anduve súper bien durante 2 semanas y ningún problema. Maravilloso. Bien. Entonces, esto va a depender a quién vayan leyendo. Ahora, un pequeño detalle. ¿Qué es lo que nos dice? Esto salió en el Congreso Mundial de Fisioterapia, ahora el 11 de julio de este año, 2027, que lo dice Chad Cook. ¿Cuáles son las directrices actuales que tenemos sobre la terapia manual? Este es del 7 del 11 del 2026. Nos dice que la terapia manual y el ejercicio se hacen a la vez. Esto es lo que buscamos actualmente, que tú hagas una técnica miofacial, que tú hagas un masaje, que tú hagas una técnica articular, una manipulación, y al mismo tiempo, terminado eso, hagas algún ejercicio. Durante mucho tiempo lo que hacíamos era solo terapia manual al principio, después ejercicio. Solo ejercicio y terminábamos con un masaje. Una de las cosas de las directrices actuales o que se está sugiriendo es mezclar
la técnica miofacial, la técnica de alta velocidad, junto con el ejercicio, abrir esa ventana terapéutica, generar la analgesia y luego meterle movimiento. Otra cosa que nos dice Chad Cook en esta presentación es que mejorar los aspectos psicológicos mejora los resultados. Esto significa que mientras más potenciemos el contexto terapéutico, mientras más potenciemos cómo hablamos, siempre, mientras más potenciemos nuestro efecto placebo cuando hacemos las técnicas y mientras más nos centremos nuevamente en este contexto, vamos a tener mejores resultados. Vamos a ver a qué nos referimos con eso en cuanto al contexto. Pero es sumamente importante que cuando tú tocas a una persona, cuando tú haces una manipulación de alta velocidad o una movilización, en el contexto y cómo se percibe ese tacto. Dos personas pueden interpretar un masaje o un tacto totalmente distinto dependiendo de la interpretación que tengan sobre el terapeuta o la persona que lo está ejerciendo. Ustedes sabían que para que a ti te dé cosquilla algo, tienes que tener ideas positivas sobre la persona que te está haciendo cosquillas. Si no tienes ideas positivas sobre la persona que te está haciendo cosquillas, no te va a dar cosquilla cuando te esté tocando. Lo vas a encontrar simplemente raro. ¿Bien? Y si tú quieres mejorar, ahí sí. Y si tú quieres generar analgesia, que es lo que principalmente hace la terapia manual o las terapias manuales, no importa si la alta velocidad o movilizaciones. Esto va a depender de cada persona. A la fecha no tenemos evidencia suficiente para decir que los ajustes de las técnicas de alta velocidad son superiores a las movilizaciones de baja velocidad. Acá va a depender de la preferencia del terapeuta, de la preferencia del paciente o el shared decision making, las decisiones compartidas entre los dos. Llega una persona y te dice, oye, ¿sabes qué? Yo quiero que me haga sonar. Perfecto, vamos con eso. ¿Sabes qué? No me gusta que me haga sonar, no me gusta que me hagan manipulaciones de alta velocidad, por lo tanto, no le hacemos. Pero tenemos una revisión. Mamá. Están retando a alguien. Una revisión, un scoping review del año 2025 de Keter nos dice que sí, efectivamente, hay efectos mecánicos, como mejoría en la laxitud de los tejidos, cierta movilización. Cuando ustedes escuchan en redes sociales que alguien dice, la terapia manual no mueve absolutamente nada, eso es mentira. La terapia manual sí mueve, solo que a corto plazo y es poco. Un artículo reciente nos muestra que 0.9 milímetros se abre la carilla articular. 0.9 milímetros, eso es poco para generar un cambio clínico. Tenemos estudios de Keller del año 2004 en donde tú aprietas una columna posterior y la columna efectivamente se va a la extensión, pero tú sueltas el contacto y la columna vuelve. Y los beneficios de esto son bajos a muy bajos. Me refiero a la evidencia. Tenemos también los mecanismos relacionados a lo neurológico, como ya lo dijimos acá, neurofisiológicos. La evidencia es de baja a moderada. Y acá cuando nos empezamos a asustar y nos empezamos a aterrar de que la evidencia es baja a moderada, tranquilo, la mayoría de la evidencia en kinesiología es baja a moderada. Decir que algo es moderado ya es bueno dentro de toda nuestra evidencia. Los tratamientos que mejor evidencia tienen en fisioterapia en kinesiología son terapia manual, evidencia moderada a baja, ejercicio, evidencia moderada y terapia cognitivo-conductual moderada a un poco alta. Keter también nos dice que la terapia manual tiene efectos sobre el sistema nervioso autónomo. Sí, hay cambios en una activación del simpático, pero no hay suficiente evidencia sobre la variabilidad cardíaca, la presión arterial o la frecuencia cardíaca. Entonces, cuando nosotros utilizamos técnicas manuales para cambiar la variabilidad cardíaca, la verdad es que hasta la fecha no está muy confirmado. Una revisión sistemática del año 2020 y después del 2022 nos muestra que manipular, hacer técnicas para cambiar esta variabilidad cardíaca, que los que están en el curso de rehabilitación neuroinmune lo van a ver a cabalidad con Nadia. Nadia es una experta en la medición de variabilidad cardíaca. No hay buena evidencia. Sí hay buena evidencia en que se genera un pico de activación simpática, como lo vimos en el webinar pasado. También existen efectos inmunes, como cambios en interleuquina 1 beta, habría también aumento en interleuquina 10, sin embargo, esta evidencia es de baja
a muy baja. Esto porque es interesante saberlo. Sí, la terapia manual, cuando tú interactúas con el tejido, cuando tú das un golpe a una persona, cuando tú haces una manipulación de alta velocidad, un masaje fuerte o tal vez no tan fuerte, hay activación del sistema nervioso, hay activación del sistema inmune, pero la evidencia todavía es heterogénea y no podemos decir que podemos generar cambios inmunológicos importantes en base a las técnicas manuales. Esto es interesante, ¿por qué? Porque para el COVID, para la pandemia, muchos colegas salieron diciendo que ven a ajustarte la columna, ven a manipular tu columna y así no necesitas vacunas. Y eso es un problemazo de salud. Bien. Y también tenemos algunos cambios en neurotransmisores. También evidencia baja. La terapia manual va a tener efectos. No tenemos una gran evidencia, pero tiene efectos a distintos sistemas. Decir que cuando tú haces una técnica manual sobre una persona, actúa por este mecanismo, la verdad es que hasta la fecha es imposible decirlo. Son múltiples mecanismos los que están actuando y esto dependerá de cada paciente, cada persona, cómo lo interprete, cómo es la relevancia en su cerebro. Seguimos un poco por acá. Entonces, para esto, para comprender algunas cosas, vamos a describir dos artículos. Lo primero, cuando yo toco a una persona, ya sea un masaje, un cariño, una técnica miofacial suave, una técnica de alta velocidad, lo que sea, lo que voy a estar haciendo es un estímulo mecánico. Este estímulo mecánico, vamos a describir la parte más básica primero del tacto, porque este estímulo mecánico, si recordamos un poco de fisiología, se me fue esto para acá, lo vamos a sacar, a ver si recordamos un poco. Va a tomar contacto con la piel, ¿no es cierto? Todo contacto que estemos haciendo va a ser con la piel. Si tú dices que estás moviendo la articulación, tienes que pasar por la piel antes. Si tú dices que estás moviendo el músculo, estás pasando por la piel antes. En la piel vamos a tener, no sé si se acuerdan, estas células de Meissner y de Merkel, las MM, y después si vamos a las INI, que era Pacini y Ruffini. Bien, toman contacto. Estos a través de principalmente fibras mielinizadas, que se llaman A-beta, esa es una beta, o fibra C, después vamos a la importancia de la fibra C, van a enviar información al ganglio de la raíz dorsal. Fisiología pura y dura del tacto. Segundo año de fisiología. Cuando pensaron que no lo iban a ver nunca más. Perfecto. Ganglio dorsal. Del ganglio dorsal, ahora va a seguir dos vías, dos vías, dependiendo de si la manipulación o el tacto fue hecho en extremidad inferior, va a seguir, o de T6 para abajo, va a seguir el fascículo grácil, o si es de extremidad superior, va a seguir el cuneiforme. Esta información va a subir por la médula hacia el troncoencéfalo, del troncoencéfalo va a llegar a los núcleos cuneiforme y núcleos grácil, y de acá va a viajar vía lemnisco medial, perdón la fisiología, a mí me encanta esta parte de la fisiología, y le voy a explicar por qué. Del lemnisco medial ahora va a viajar al tálamo. Qué maravilla. ¿Qué parte del tálamo? Principalmente al núcleo ventroposterolateral. Importante distinción, ventroposterolateral, toda la información que viene del cuneiforme y del grácil, de extremidad inferior, de extremidad superior, de T6 para abajo, T6 para arriba. Ventroposterolateral. Pero la información que llega desde la cara y de la parte superior del cuello viaja a través del quinto par, fibras sensitivas de C5, del B1, B2, B3 o 5.1, 5.2, 5.3,
vías sensitivas y llegan al ventroposteromedial. Distinto. ¿Por qué es interesante eso? La verdad es que es simplemente interesante, no tiene ninguna relevancia clínica, pero llega a otro lado. Bien. Y de acá va a llegar a la corteza. ¿Qué corteza? Cuando una información llega a la corteza, se empieza a ser consciente. Y en el caso del tacto, va a llegar a la corteza somatosensorial principalmente. Ahora, cuando llega a la corteza somatosensorial, yo puedo definir dónde me están tocando, cómo me están tocando, con la presión que me están tocando, todos estos datos que me van a indicar localización, presión, incluso vibración, voy a estar determinando ahora con esta información. Pero existe una vía distinta que de acá va a viajar hacia el sistema límbico. ¿Se acuerdan que hablamos del sistema límbico en el anterior, un poco en el webinar anterior? Principalmente hacia la ínsula y la corteza cingulada, en este caso principalmente posterior, y acá vamos a darle el toque emocional al tacto. ¿Cómo me están tocando? Sí, perfecto, pero ¿con qué intención me están tocando? ¿Es agradable este tacto? ¿Es alguien que yo considero agradable? ¿Está siendo consentido este tacto? ¿Me estoy sintiendo sobrepasado? ¿Quiero ser sobrepasado? Todo eso va a estar dado por este sistema. Ahora, esto es bien interesante por lo siguiente. Hay un artículo, principalmente, de Nakano, se lo voy a mandar al grupo, del 2019, si no me equivoco, que muestra que el masaje en pies, esto en abuelitos, toman a 15 abuelitos, les masajean los pies durante 15 minutos, les masajean las manos durante 15 minutos. Entre cada masaje van viendo cómo se comporta la actividad, principalmente la actividad alfa, de reposo alfa en su cerebro. Esto quiere decir zonas de relajación. El masaje en los pies activa de manera muy potente la ínsula. Y el masaje en las manos activa principalmente la corteza cingulada posterior. Y todo esto se traduce en emociones positivas, relajación y tacto. El tacto terapéutico, un masaje dentro de un contexto terapéutico, dentro de un contexto adecuado, te genera cambios en el cerebro, genera activación de ciertas zonas cerebrales de la emoción. Pero por otro lado, si es que el tacto no está siendo consensuado, si está siendo desagradable, si yo no confío en mi terapeuta, si tengo experiencias previas malas, es probable que esto no se active de la misma manera y me genere todo lo contrario, una experiencia negativa. ¿Importa el estímulo periférico? Sí, pero importa tal vez casi más el estímulo central, la modulación top-down y, perdón, bottom-up y top-down. Se mezclan para generar la experiencia de la terapia manual. ¿Vamos bien? ¿Se entendió bien? ¿Por qué les explico esto? Miren, cuando yo tomo mi dedo y lo doblo hacia atrás, cuando yo tomo mi cuello y lo estiro, cuando voy a hacer una manipulación de alta velocidad, cuando estoy tomando ese trapecio y lo estoy estirando, cuando estoy estirando el pectoral del paciente y lo estoy tirando hacia atrás, vamos a tener que dentro de la célula que se está estirando hay unos canales. Y esto es relevante, muy relevante, esto es relativamente nuevo, eh, los últimos 10 años. En la célula tenemos distintos receptores, distintos canales que se llaman canales iónicos. Hasta el año 2010 se conocían ciento y tantos canales iónicos, después del año 2012 en adelante hay más de 1000 descritos. ¿Qué hacen estos canales iónicos? Vamos a tener y vamos a explicar principalmente tres. Uno, y les dije que era un poco lento con esto. Dos y tres. Bien. Un tipo de canal son los canales
Piezoeléctricos. Hace poquito se ganó un premio Nobel, se ganaron un premio Nobel con estos canales piezoeléctricos que lo venían estudiando desde el año 70 y ahora salieron algunas definiciones bien buenas sobre esto. Los canales piezoeléctricos van a responder en base a la deformación de la membrana. Cuando tú estiras el dedo y se empieza a sentir un poquito desagradable, estos canales que están acá se van estirando y se van alineando. Y esto hace que permitan la pasada de principalmente iones de sodio, NaC, es Na, y calcio. Estos iones de sodio y calcio van a pasar por estos canales entrando a la membrana. ¿Se acuerdan que el potencial de membrana es más o menos menos 50, menos 60, en algunos casos menos 70, van a ver? Cuando empieza a ponerse más positiva, se despolariza. Y como se despolariza, genera un potencial de acción. Acción. Este potencial de acción por la despolarización, por la apertura de estos canales que dejaron entrar sodio y calcio y generó ahora el impulso eléctrico, viajan a la zona dorsal, vía lemnisco medial, vía cuneiforme, todo lo que explicamos antes, previo. Y esto es, ya estamos en el tema más biología molecular. Existen otros canales que son los TRP 1 y 4, que van a responder principalmente a calor. ¿Qué calor? Por lo general mayor a 25 grados. Cuando hay una zona caliente, estos canales se abren y empiezan a dejar pasar sodio y calcio para que se despolarice la membrana. Es distinto tocar a un paciente con las manos heladas que tocar a un paciente con las manos calentitas. Es distinto estar en un ambiente haciendo terapia sea un ambiente agradable a un ambiente muy frío. Y tenemos otros canales, que son los TRPM, que van a responder principalmente a temperaturas bajo 25 grados. A esto le llamamos frío. Los canales, los TRP que responden al calor también responden a capsaicina, que es este picante. Es por esto que cuando tú sientes el picante, tú te comes algo un poco picante, sientes calor y se interpreta como calor. ¿Por qué? Porque si viaja por los mismos canales, porque viaja por el mismo potencial de acción y tu cerebro no dice, oh, me estoy quemando con capsaicina, está diciendo, me está llegando información de calor. Y los canales TRPM que responden a frío, responden principalmente al mentol también. El mentol es frío, entonces cuando tú te echas mentol, tu cerebro dice, se están abriendo estos canales de frío, entonces hay que mandar información de frío. Es distinto nuevamente tocar a los pacientes con las manos calientes que tocar a los pacientes con las manos heladas. Otra cosa interesante es, cuando tú tienes una lesión, tuviste una fractura, tienes artrosis, tienes alguna lesión en particular que lleva mucho tiempo, un sistema muy sensibilizado, te cortaste, lo que sea, todos estos canales, estos cientos de canales, están en una proporción más o menos equilibrada. Pero frente a un daño, una fractura, por ejemplo, esta proporción puede descalibrarse. Y tú podrías ser que empieces a tener más canales TRPM que responden al frío. ¿Qué pasa con eso? Ahora tu paciente, cuando empieza a hacer frío, como ha hecho estos días acá en Santiago, le empieza a doler el foco de fractura. Existen canales relacionados también, muy descritos, al sistema inmune. Entonces ahora cuando hay una activación inmune o el paciente se empieza a enfermar, le empieza a doler el foco de fractura. Y esto no es místico, esto no es chamánico, antes decíamos que el paciente estaba loco, y es fisiología pura y dura. Hay canales también relacionados a el sistema nervioso autónomo, a adrenalina, noradrenalina o a cortisol. Entonces cuando el paciente se empieza a estresar, le empieza a doler el foco de fractura, o le duele la zona del cuello que siempre ha estado sensibilizada y siempre le viene doliendo, por ejemplo. Damos otro acá. Ahora, seguimos con esto. Llevamos 25 minutos, nos quedan 20 minutos para explicar todo lo que quiero explicar, para que se vayan a dormir tranquilos. ¿Por qué lo interesante esto? Porque cuando yo doy tacto a un paciente y hago un estímulo mecánico, recuerden que estímulo mecánico va a ser una manipulación de alta velocidad, baja velocidad, un estiramiento, técnica miofacial, masaje, lo que ustedes quieran, punto gatillo, estímulo mecánico. El cerebro interpreta como estímulo mecánico, no diferencia, y esto es interesante hacerlo porque hace 10 años atrás había peleas con nuestros amigos quiroprácticos, yo sé que hay quiroprácticos por acá y hay muchos quiroprácticos en el curso, yo los quiero mucho, pero
Decían, bueno, el ajuste quiropráctico es distinto al ajuste de osteopatía, porque lo hacemos de otra manera. Y nosotros decíamos, los osteópatas, bueno, es de la misma, nosotros, nuestro ajuste es distinto, nuestra manipulación es distinta, y todos tenían distinto. Finalmente, en base a fisiología, el cerebro no discrimina de dónde carajo viene el estímulo. Es un estímulo mecánico y va a generar esta respuesta. Es la respuesta top-down la que va a generar la diferencia. Este estímulo mecánico va a hacer contacto con la piel, ¿no es cierto? Y esto los que han tenido clases conmigo lo han visto antes. Dijimos, piel, canales piezoeléctricos y los TRP, ya sea frío o caliente. Esta información ahora en la piel lo dijimos en el curso, el webinar pasado, el webinar express pasado. La piel es uno de los principales productores de serotonina. Cuando tú tocas la piel en un estímulo que es suave, un masaje suave, y ojo, acá hay que hacer la distinción. Cuando tú haces un masaje fuerte, cuando tú haces estas técnicas instrumentales y dejas rojo el tejido, la producción de serotonina se interrumpe en esa zona. No libera serotonina de la misma manera. Versus un masaje suave, una técnica suave, un masaje de relajación o técnicas de manipulación suave. Cuando tú haces este estímulo se libera serotonina. Escribí mal. Hoy día no es mi día, les pido perdón. Serotonina. Ahí está. Esta serotonina va a llegar al cerebro. Este estímulo con todo lo que ya describimos llega al cerebro, pero también a través de una vía humoral entre el sistema inmune y este neurotransmisor o esta sustancia, serotonina, la cual va a activar los núcleos del RAFE. Los núcleos del RAFE son distintos núcleos que lo que van a hacer ahora es liberar serotonina, pero van a liberar serotonina central. ¿Han escuchado que la depresión es un déficit de serotonina? Bueno, eso está un poquito vapuleado, pero aún así, la palpación, un buen masaje, un buen cariño, un buen abrazo, te libera serotonina central, genera una sensación de bienestar. Ahora, estos núcleos del RAFE van a activar al hipotálamo. El hipotálamo, a su vez, va a producir oxitocina. La oxitocina muy relacionada con el apego. Un buen abrazo te genera apego de la persona que consideres cercana. Un buen masaje y una buena alianza terapéutica con el terapeuta va a generar más confianza contigo. Y la oxitocina también es analgésica. Ahora, sumamente importante, la oxitocina no genera solo apego de por sí sola, es la experiencia completa la que va a generar esto. ¿Por qué? Porque si el paciente, estos son artículos desde el 2016 en adelante, si el paciente interpreta que no está en una zona de seguridad, no libera suficiente oxitocina y la oxitocina no genera analgesia ni apego. Importante el contexto donde se ejerce esto y cómo te presentas frente al paciente. Por otro lado, esta información ahora va a activar a la hipófisis. Y la hipófisis va a liberar prolactina. Si alguien es madre acá, sabe lo que es la prolactina. La prolactina está muy relacionada con la producción de leche, ¿no es cierto? Pero, gracias a Dios, cuando tocamos a nuestros pacientes, los pacientes no empiezan a lactar. Por favor, no. La prolactina también es analgésica. Esto pasa cuando tú tienes relaciones sexuales. Después de una buena relación sexual con tu compañero, con alguien con quien confías, se va a liberar serotonina, estás más feliz, se libera oxitocina, generas más apego y confianza y generas prolactina. La prolactina genera analgesia y corta el deseo sexual. Después de un buen polvo, después de una buena relación sexual, tú deberías quedar saciado, sin ganas y con cariñito, con ganas de cariñito y con esa sensación de bienestar. Si no sientes eso, no está tan bueno. Ahora,
Todas estas cosas, ya sea la oxitocina, la serotonina y la prolactina, una de las cosas que van a generar es, y los que estuvieron en el módulo pasado, lo verán mejor, vengo acá, van a bloquear a los ejes de estrés. ¿Cuáles eran los ejes de estrés? A ver si nos acordamos. Sistema nervioso simpático, eje ATA con la liberación de cortisol y el sistema RAS. El tacto terapéutico, un buen masaje, una buena movilización, una buena técnica miofacial, un buen cariño, un buen abrazo, un buen nanay, como le decimos acá en Chile, bien, va a calmar el estrés, va a liberar una serie de sustancias que te van a hacer sentir bien y es por eso que muchos pacientes después de un masaje se van volando de la consulta. Siempre y cuando, nuevamente, el contexto sea idóneo y la persona tenga expectativas positivas sobre ti, sobre tu terapia o experiencias previas y esté con un buen estado de ánimo. Evidencia poco contundente. ¿Quiénes responden mejor a la terapia manual? Generalmente, procesos agudos. Si el paciente tiene menos de 3 semanas, 4 semanas, tiende a responder mejor con la terapia manual. Procesos más crónicos no responde tan bien a la terapia manual. Hombres responden mejor que mujeres. Evidencia poco contundente, estudios de baja calidad, pero es lo que tenemos. Pacientes bajos responden mejor que pacientes altos. Este paciente típico fenotipo flaco, alto, como huesudo, no tiende a responder tan bien como los pacientes que son más chiquititos. Estudios de baja calidad al menos son interesantes. Si el paciente viene con mal dormir, tiende a responder peor. Necesitamos un sistema idóneo, un sistema que no esté inflamado, un sistema que no esté irritado, que interprete bien esto. Y cuando tú duermes mal, estás más irritable y probablemente vas a sentir todo más irritable y no vas a interpretar de buena manera esto. Son estudios de baja calidad, pero al menos son interesantes. ¿Qué tal? Nos quedan los últimos 10 minutos. ¿Vamos bien? Yo le estoy metiendo fisiología así full. Bien. Algo más les quería decir acá. Vamos acá. Sí. Ahora, una de las cosas más interesantes que vamos a ver es este artículo que nos revolucionó la cabeza el año 2018, el artículo de Joel Baelowski. Joel Baelowski nos dice, bueno, hay que replantearse la terapia manual y nos describe los mecanismos neurofisiológicos. Todo terapeuta manual, todo kinesiólogo que haga terapia manual tiene que leer el artículo de Joel Baelowski y entender este artículo. Se lo voy a explicar ahora de manera resumida. Ahora, nuevamente, damos un estímulo mecánico. Este es de Baelowski del año 2018. Se lo voy a mandar al grupo. Damos un estímulo mecánico. Este estímulo mecánico, nuevamente, interacción con la piel. Ya dijimos, Meissner, Merkel, Pacini, Ruffini. Acá ya va a haber una activación en la misma piel, pero con el tejido local de receptores inhibitorios. Receptores capsulares tipo 3 que responden al estiramiento o a las zonas rítmicas van a generar una disminución del espasmo local. Ya tenemos un efecto mecánico en la misma zona neurofisiológico y mecánico. Esta información va a viajar a través del sistema nervioso periférico, ¿no es cierto? Ya describimos toda la vía de cómo viajaba. Este sistema nervioso periférico va a llegar a la médula ahora. En la médula, aguántenme acá, antiinflamatorio. Acá vamos a tener algunos agentes antiinflamatorios liberados en el sistema nervioso periférico.
En la zona medular, que ya describimos cómo se producía, va a haber una zona de analgesia, lo que antes conocíamos como el gate control. Esta información va a viajar hacia centros superiores. ¿Qué centros superiores principalmente? A la amígdala, muy relacionado con las emociones, ya lo vimos, núcleo del RAFE, va a ir al locus ceruleus. ¿Se acuerdan del locus ceruleus que lo vimos en el webinar? Principal núcleo del sistema nervioso simpático. A la corteza cingulada anterior y posterior, en parte a la ínsula, a la sustancia gris periacueductal, etc. Lo que va a pasar acá es que estos núcleos, principalmente el locus ceruleus, núcleos del RAFE, todos, pero principalmente esos, van a liberar noradrenalina y serotonina. Esta noradrenalina y serotonina van a generar la activación de algunos opioides. Estos opioides se van a unir a un receptor que se llama MU. Eso es una MU. Les pido perdón, pero no sé hacer una MU acá. Y el receptor MU lo que va a hacer es, a nivel medular, abrir canales de potasio. Cuando se abren los canales de potasio, sale potasio y se acuerdan que el potencial de membrana podía estar en menos 60 y si sale ahora potasio que es positivo, nos va a quedar un potencial, por ejemplo, en menos 90. Y a esto le llamamos una hiperpolarización. Y si la célula está hiperpolarizada, el estímulo que venga hacia la médula va a costar mucho más que despolarice a la segunda neurona. Y eso es analgesia. El dolor no puede llegar o le cuesta mucho más llegar, estamos generando una analgesia. Otra cosa interesante, si esto funciona así y todos tenemos un cerebro, ¿por qué no todo nos funciona de la misma manera la terapia manual? ¿Por qué no en todos genera analgesia? Hay algunos pacientes que le funcionan muy bien, hay otros que no les funciona tan bien, hay otros que más o menos, tendremos que ir entendiendo. Hasta la fecha, una de las cosas que se está logrando hoy en día es tratar de identificar cuáles son los pacientes adecuados para cada terapia. Sin embargo, es altamente heterogéneo y está muy difícil de identificar. Pero tú puedes ir notando algunas cosas. Por ejemplo, la capacidad de respuesta de estos núcleos, qué tantos noradrenalina, serotonina liberan y cómo es interpretado, va a ser altamente dependiente de las emociones del paciente. Cómo venga su estado emocional en este día. De las expectativas. Voy a ir con el Armin porque tiene 80.000 seguidores y me dijeron que era bueno. O sabéis que no voy a ir con el Armin porque me dijeron que era pésimo, pero igual voy a ir, pero le tengo cero fe. O voy a ir, pero capaz que me hagan una manipulación de alta velocidad. Y la última vez, experiencias previas, la última vez que un terapeuta me hizo esto, quedé pésimo. Poco probabilidad de esto. O altos niveles de catastrofismo o kinesiofobia. Pacientes con características de sensibilización central. ¿Se acuerdan que tenemos el Central Sensitization Inventory? Tenemos el algoritmo que hace Joe Nice, tenemos distintas cosas como el Tampa Scale para kinesiofobia, tenemos distintas escalas. O podemos en la misma entrevista ir pesquisando si este paciente se va a ver beneficiado o no. Y sumamente importante, lo que decía Chatut, potenciar los factores psicológicos. El placebo. ¿Esto quiere decir que todas las intervenciones que vamos a hacer van a tener placebo? Sí, toda intervención que hagamos está sujeta al placebo.
No existe ninguna intervención que no tenga placebo, incluso el ejercicio. El ejercicio está altamente sujeto a factores no específicos y placebo. La terapia manual también. Es por eso que hoy en día se llama potenciar los factores de placebo. ¿Sentiste cómo sonó eso? Ahora te sientes mucho mejor. Uy, yo soy experto en esta técnica. Esta técnica, estudio del año 2010, 2020, por ahí, toman a pacientes, les van a hacer una manipulación y les dicen a un grupo, te voy a hacer esta manipulación, es la mejor técnica que tenemos para el dolor de espalda. A otros, esta técnica es mala para el dolor de espalda, los pacientes tienden a empeorar. Y otros simplemente le hacen la técnica. ¿Qué pasa en los resultados? Los pacientes que le dan las sugestiones positivas, esta técnica es la mejor prevención para el dolor de espalda, mejoran. Los que les dan expectativas negativas, empeoran. Y los neutros, resultados más o menos mixtos. Lo que tú le dices, cómo te planteas al paciente, puede ser determinante en el resultado de los pacientes. Eso. Bien. Y nos vamos con la última cosa. Por acá. Esto también es interesante por dos cosas. Tres cosas. Vamos a ver por acá. Tenemos un artículo, también se lo voy a mandar, Bicho, del año 2026. Este es reciente, publicado en el Neuroscience and Behavior. Este es uno. Que nos dice que el tacto puede generar una memoria. Nosotros tenemos una memoria de tacto. ¿Se acuerda que es común escuchar en varios terapeutas decir que el cuerpo tiene memoria, ciertas zonas tienen memoria? Yo no estoy muy a favor de eso. No es que tenga una memoria. Esta es mi apreciación y esto que la comparto con otros colegas. No hay una memoria. La fascia, los músculos, todo esto tienen receptores, son órganos sensitivos. Por lo tanto, cuando tú experimentas algo similar a lo que te pasó, se genera una activación de esto. No es que haya una memoria implícita en sí, sino que hay un sistema sensibilizado en base a el patrón molecular asociado a una emoción, que lo vimos el webinar pasado. Esto va a ir altamente determinado por la fibra C. ¿Se acuerdan que las fibras C son amielínicas? Disparan lento. Pero las fibras C, en gran parte, esto es muy interesante, porque disparan a una frecuencia más o menos de 1 a 10 centímetros por segundo. Sí, más o menos un factor de 3, que es algo muy parecido a lo que son las caricias. Y acá los neurocientíficos postulan que las fibras C evolucionan en base al tacto de caricias. Cuando tú haces una caricia, es más o menos la misma frecuencia de la que disparan estas fibras C. Cualquier cariño, tacto de relajación, afectivo, es transmitido principalmente por estas fibras C hacia núcleos superiores. Ahora, esto por sí solo no basta, porque esto sería la reacción bottom-up, desde abajo hacia afuera. Todo lo que sea top-down, es decir, cómo el paciente interpreta esto nuevamente, las expectativas, las emociones, sus experiencias previas, van a determinar si la memoria es positiva o negativa. Nuevamente, identificar y poder identificar a los pacientes que se van a ver beneficiados es clave para tu terapia, si utilizas terapia manual. Eso, chicos, terminamos el 45 justo. Qué maravilla. Espero que les haya gustado.